Buenos días a todos, a los participantes. Saludos a Alfredo, dirección técnica y a los mismos comités ejecutivos. No, vamos, faltan 2 minutos, vamos a darle el mayor tiempo posible a Alfredo y vamos, como decimos aquí, a meter mano, Alfredo. Un abrazo a Alfredo y saludos a los demás. Un abrazo, gracias. Pues nada, vamos a empezar entonces este último día de trabajo con vosotros. Lo que he intentado en el día de hoy es comprimir lo más posible la información que me quedaba por tratar, salvando la cuestión de la colaboración defensa-portero que habíamos hablado, pero que al final, debido del tiempo que hemos empleado, sobre todo en estos últimos días, con la cuestión de los sistemas defensivos, vamos a dejarlo pendiente para el futuro. Yo creo que es un tema que es también muy interesante y quizás más adelante lo haremos. Ahora lo que sí tenemos por delante es afrontar un trabajo relacionado con una situación que el balonmano actual está empleando muchísimo desde que la IHF, su comisión de reglas, decidió abrir, digamos, el abanico de posibilidades dentro del juego ofensivo a la utilización de un séptimo jugador en el caso de situaciones en las que juegas con todo el equipo, es decir, a jugar sin portero. Se han producido pues, unas evoluciones importantísimas dentro del juego de ataque, muchas actividades que hasta ahora, hasta hace unos años, no eran utilizables, no eran conocidas y que ahora, gracias a eso, es otro recurso, otra herramienta más que tiene el balonmano, ¿no? Y por otro lado, como habíamos comentado, vamos a terminar en la segunda parte de hoy hablando un poco sobre la preparación de los partidos, ¿no? Lo que influye en toda esa preparación, factores que pueden hacer que vosotros o yo mismo como entrenador tengamos siempre presente ese trabajo, esas cosas para desarrollar bien esa preparación que hace falta en un partido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a intentar dar unas pinceladas porque evidentemente es difícil poder hablarlo todo en un solo día sobre lo que significa la preparación de un partido, sobre lo que significa la preparación estratégica de un partido y aquellos factores que pueden ser más importantes. Me voy a la presentación del día de hoy para intentar explicaros ya la situación que vamos a tratar en primer lugar. En esta primera parte, como os vengo diciendo, vamos a trabajar un poco el trabajo en las situaciones nuevas del juego sin portero. Estamos hablando, como creo que se comentó ya aquí, por parte del hermano Nino y por parte de algún compañero más, de una situación que está, digamos, abriendo un debate muy importante dentro de este balonmano nuestro, en el sentido de que hay claramente dos corrientes muy diferenciadas en las cuales vemos como un sector de los entrenadores y del balonmano en general son proclives a mantener este tipo de trabajo de jugar sin portero, de poder darle libertad al equipo y al entrenador para que utilice este trabajo, y cómo también hay una parte importantísima también de lo que es nuestro balonmano en el mundo, que opina que la presencia de un séptimo jugador y la ausencia de portero desvirtúa de alguna forma lo que es el concepto que el balonmano en sí tiene, ¿no? Lo que inspiró a la creación de este deporte y las cuestiones que, digámoslo así, inciden directamente en él. Bueno, yo ya me he manifestado un poco sobre este asunto. He dicho que, en mi opinión, el balonmano es un deporte en constante evolución, aunque parezca lo contrario, que las reglas del juego condicionan muchísimo esa evolución en tanto en cuanto, no solamente por este aspecto del juego sin portero, sino también por otra serie de factores relacionados con las sanciones disciplinarias, relacionado con la permisividad arbitral a la hora de realizar determinados tipos de contactos en defensa, a la hora, por ejemplo, de valorar las situaciones de juego pasivo y su advertencia. Un montón de circunstancias que condicionan reglamentariamente nuestro deporte hacen que el deporte en sí esté evolucionando. No es un problema de reglas, es un problema de sistemas, es un problema en general. Y cuando la Federación Internacional decidió autorizar a esta aportación del juego sin portero, apostó también por esa evolución. Apostó, yo creo que por un balonmano, digamos, diferente.
por no anquilosarse en un concepto y tratar de experimentar una evolución y la aparición de nuevas posibilidades para jugar dentro del 40×20. Por eso, en mi opinión, como cualquier deporte, es importante que esas evoluciones se vayan produciendo. Lo que también es a considerar es cómo se deben de utilizar, en qué situación se deben de utilizar. Y tenerlas como una herramienta más siempre ayuda, siempre facilita el trabajo, y que luego sea el propio entrenador el que decida cuándo debe y cuándo no debe jugar ese tipo de herramienta. Esto es un poco mi punto de vista. Creo que la IHF ha hecho su trabajo, dar la libertad de poder realizar una nueva variante dentro de nuestro deporte. Y a partir de ahí somos nosotros los que tenemos que decidir el cuándo la utilizamos y utilizarla convenientemente. Probablemente en el futuro, como todo en el mundo, se irá regulando, se irá adaptando, se irá haciendo poco a poco más estable de una forma, y habrá ciertos aspectos que se mejorarán, como pasa también en el reglamento. Por lo tanto, yo considero que en la medida que es una nueva posibilidad que nos ofrece el deporte, hay que tenerla así en consideración, y lo que sí es muy importante es saber utilizarla en su momento. Valorar un poco el trabajo del juego sin portero o sin portera parte siempre de entender en qué situaciones uno debe de utilizar ese trabajo o puede utilizarlo, entendiendo que no es obligatorio y entendiendo que cada uno puede optar por aquello que más le guste. Mira, yo en mi caso, desde que está esto implementado, hemos utilizado el trabajo sin portera o sin portero en estas circunstancias que os reflejo en la columna de la izquierda. En primer lugar, en inferioridad numérica. Hemos hecho desaparecer la figura del ataque en inferioridad numérica, y lo hemos visto también en muchísimos, iba a decir la mayoría, creo que sí, creo que mayoritariamente se está haciendo la figura del juego de inferioridad numérica en ataque, sustituyéndose por un concepto en el cual el portero abandona el campo y se trabaja en igualdad. Ese trabajo en igualdad conlleva un montón de circunstancias a entrenar, que sería muy largo de explicaros hoy, y que implican necesariamente, entre otras cosas, una perfecta coordinación y ajuste entre el jugador que entra a realizar ese proceso de igualdad en el ataque y el portero que se retira para poder crear esa igualdad. Esto es algo que hay que entrenar, que no es solamente un problema de hacer algo en ataque y luego pues quitar al portero, ponerlo y demás. Ese proceso, ese timing, ese ajuste entre entrada y salida es básico. Lo mismo que es muy importante controlar muy bien, controlar perfectamente los jugadores que intervienen en la acción posterior, es decir, que hay que pensar no solamente en lo que haces cuando atacas, sino también en lo que va a pasar inmediatamente después de que pierdes el balón. Por tanto, en inferioridad numérica hoy en día es, yo creo, que la situación más habitual de todas las que tenemos por la que se está utilizando el juego sin portero. Cuando creas igualdad en ataque y tratas de recuperar de alguna forma la desventaja que había producido una exclusión en defensa a nuestro equipo. Esto está dando buenos resultados. Es cierto que conlleva un riesgo muy alto. Sabemos que también existe información, estudios y documentación que habla de la cantidad estadísticamente de goles por partido que un equipo que practica esta situación recibe. Hay algunos que el riesgo es muy alto y reciben bastantes goles, pero yo puedo decir desde la experiencia que nosotros tenemos en esto, que entrenando y ajustando y con la experiencia de vida del grupo una vez transcurrido el tiempo, se consiguen mucho más beneficios que perjuicios. Por lo tanto, el éxito se garantiza bastante más que el fracaso en este tipo de situación. Otra cosa es que los, digámoslo así, defensores del juego con portero les parezca, vamos a decir, un retroceso, les parezca una pérdida de riqueza para el balonmano el hecho de que ya no se juegue en inferioridad 5×6. Cuestión o postura que me parece absolutamente comprensible y legítima. Yo, en el tiempo, en tanto en cuanto la Federación Internacional y su comité de reglas nos permita
el uso de este trabajo lo seguiremos haciendo porque además estamos ganando muchos enteros y nos está pareciendo que es positivo para el desarrollo del equipo. Otra variante que estamos empleando nosotros mucho también en el trabajo del equipo y que no se está viendo de la misma forma tanto que en esta primera que os acabo de explicar, es el uso del juego sin portero ante defensas mixtas, estando en igualdad o en inferioridad numérica. Es decir, cuando tenemos un equipo que nos defiende en individual, en mixta, sobre uno de nuestros jugadores más peligrosos, como veis en el gráfico que os he representado en la diapositiva, automáticamente utilizamos mucho el cambio de portero para introducir un sexto jugador en ataque. ¿Esto qué implica? Implica, en primer lugar, que si continúa la defensa mixta, tú estás atacando en superioridad numérica, estás atacando 6 contra 5. Tienes una ventaja numérica en tu ataque. Y a la vez, al mismo tiempo que pasa esta situación, el cambio con el portero es relativamente fácil en el sentido de que quien recibe la mixta no interviene mayoritariamente en ese trabajo 6 contra 5 y por lo tanto puede estar más atento a cambiar con el portero para que entre a tiempo, ¿vale? Cuando recibimos una mixta y evidentemente nuestro mejor jugador en ese momento está imposibilitado de participar del juego normal, lo que sí hacemos también es cada vez que hay algún golpe franco, cada vez que hay alguna falta en el área de ataque que nos favorece, tratamos de que intervenga el jugador que recibe la mixta y que no esté solo como, digamos, un florero en el medio campo esperando a que termine el ataque. Pero básicamente con esto creamos, digamos, esa superioridad y es otro mecanismo que se utiliza, que ya hemos visto. Nosotros, o yo particularmente, si me lo permitís decir así, lo he aprendido, lo he podido ver y lo hemos utilizado gracias a la observación de los equipos nacionales femeninos de Corea, que son equipos que manejan muchísimo el juego sin portero hoy en día y que esta situación, además, concretamente, ya la vienen utilizando desde el año 2016 en el Mundial de Eslovaquia Juvenil, donde ya su equipo nacional utilizaba ante defensas mixtas este trabajo. Y la verdad es que lo hacen maravillosamente bien, lo hacen extraordinariamente bien. En el punto... pero en el cual se utiliza el juego sin portera, aparecen varias variantes sobre él. Este es el proceso más normal, ¿no? El que más se ve y el que más llama la atención a cualquiera que esté viendo un partido o a cualquier compañero o entrenador y jugadores del equipo, que es lo que ha sido también de alguna forma la gran suma a lo que ya era el concepto del juego de nuestro deporte, ¿no? Que es la aparición del juego con 7 jugadores en ataque. Nosotros quiero deciros que utilizamos, hablo de mi experiencia, el juego 7 contra 7 solo en situaciones excepcionales. Es decir, nuestros equipos normalmente no, a un 100%, nunca empezarán un partido en una situación 7 contra 6. Tendría que ocurrir algo tan excepcional que hiciera que eso pasase. Como del mismo modo os digo que difícilmente nuestros ataques en un partido, nuestro tiempo de juego en 7 contra 6 durará mucho, será muy largo. Serán siempre momentos del partido en situaciones excepcionales, positivas o negativas, no tienen que ser siempre negativas, en las cuales consideramos que es el momento de meter al 7º jugador momentáneamente por alguna circunstancia. Este es un poco el manejo que nosotros hacemos del 7º jugador. Concretamente, en estos 3 apartados es donde realmente más incidimos. Cuando se producen finales en los periodos de juego, digamos, muy apretados o con una connotación especial, pienso ahora en un timeout, faltando 30 segundos para acabar la primera parte y no encuentras un buen recurso para un ataque final con el equipo contrario y entonces te planteas la posibilidad de introducir el 7º jugador. Pienso en un partido como segundo punto, segunda posibilidad, en el cual hay una dinámica muy desfavorable y tienes que remontar un parcial de 4-0, un parcial de 3-0, que te está poniendo por debajo en el marcador y como un flash rápido, introduces ese 7º jugador a ver si recuperas ese resultado y recuperas un poco la igualdad en el marcador,
o al revés, cuando estás por encima en el partido, cuando eres capaz de recuperar ese resultado y a partir de ahí te pones 1 o 2 por arriba y quieres acabar de romper la dinámica del equipo contrario y acabar de romper el resultado del partido y metes ese séptimo jugador para darle un punto más de, digamos, de ventaja al trabajo que estás haciendo. Es decir, son varias las cosas. Y, por último, para alternar el sistema ofensivo habitual, pues evidentemente hay momentos en los cuales las situaciones de juego demandan que estés trabajando con tu sistema normal clásico 3-3 y en otros momentos parece que el ataque se queda como un poco bloqueado, se queda como un poco falto de recursos, no encuentras soluciones claras para poder lanzar a portería y decides utilizar el séptimo jugador momentáneamente para intentar romper esa dinámica que está establecida y que en ese momento está favoreciendo a la defensa. Básicamente esto es un poco digamos, los factores con los cuales, situaciones en las cuales nosotros utilizamos el juego sin portero. Por supuesto que es básico entrenarlo permanentemente durante toda la temporada. Hay que dedicarle mucho tiempo a este trabajo, muchísimo. Si no le dedicas tiempo y lo intentas hacer espontáneamente, la probabilidad de éxito es muy baja, porque conlleva muchos riesgos y conlleva un ajuste que el jugador tiene que dominar. Es máximo importante, muy importante, la máxima concentración y velocidad y la máxima atención al balón como claves un poco para poder tener éxito en este trabajo. Pero repito, todo parte de un buen entrenamiento y todo parte de que el jugador y el equipo sepa exactamente qué es lo que va a hacer. Y que nuestro entrenador, el entrenador, sepa transmitir exactamente qué es lo que busca cuando juega sin portero. Bien, ¿qué estructuras, qué formas hemos visto que se pueden encontrar en este trabajo 7 contra 6 concretamente? Abandono un poco ya las variantes que se pueden utilizar en el juego sin portero y me voy más concretamente al trabajo, digamos, un poco más, por llamarlo de una forma, novedoso, que es el 7 contra 6, cuando estamos en teoría todos en igualdad y quitamos al portero para introducir el séptimo jugador. Bueno, en principio, las estructuras y formas de realización que estamos observando en el trabajo 7 contra 6 tienen dos vertientes. Una primera que sería la estructura 3-4 directa, es decir, 3 jugadores de primera línea y 4 jugadores de segunda línea, que como sabéis pueden ser 2 pivotes y 2 extremos. Básicamente esta elección, digamos, de la realización del 7 contra 6 es un sistema, digamos, que tiene una grandísima exigencia técnico-táctica individual y en la cual las coordinaciones con el pivote 2 contra 2 a través de situaciones por bloqueo dinámico, por juego ante bloqueo estático, etcétera, son situaciones que hay que ejecutar a la máxima velocidad porque son el eje del juego. Estas son las situaciones que realmente más nos vamos a encontrar. Penetraciones sucesivas, progresiones al intervalo, en el cual el bloqueo del pivote puede facilitar una maniobra para alguno de los compañeros que están en primera línea o directamente recibir el balón y obtener una ventaja. Este es un poco el principio más general del trabajo en 3-4 directo. Está formado, como os he dicho hace un momento, por 3 jugadores de primera línea y 4 en segunda, y sus objetivos básicamente a nivel general sería romper en 2 el bloque defensivo. Se trata de intentar dividir a la defensa en 2 con este procedimiento y provocar una superioridad numérica. Y también algo muy importante, dificultar la salida en profundidad de la defensa. Conseguir hundir a la defensa con el movimiento del balón y esa superioridad hasta el punto de que eso genere ventaja para el lanzamiento de cualquiera de los jugadores que participan en la situación. ¿Cuándo se usa este 3-4 directo? Bueno, básicamente, primero con equipos que tengan calidad en el juego profundo. Para realizar este 3-4 directo en el que el trabajo en penetración, el trabajo a nivel de bloqueo es tan importante, necesitas tener jugadores con calidad en el juego en profundidad y el ataque al intervalo entre 2. También
en lo que significa el dominio, la valoración de las distancias para jugar y obviamente el proceso de continuidad en el balón a efectos de no solamente conectar con los jugadores que tienes próximos a ti, sino también aquellos que se encuentran en la periferia. Esto es básico porque recordar que estamos con uno más. En segundo lugar, cuando dispones de jugadores con calidad de pase y dominio de fintas, como ya he tratado de explicar un poco, es básico en este tipo de situación. Y por último, en situaciones límite con poco margen de tiempo para su ejecución. Este 3-4 directo se emplea mucho cuando estás en momentos, digamos, últimos en una fase de juego, en un periodo de juego, y necesitas una solución rápida que te provoque algo, a ver si eres capaz de reactivar a tu equipo, de reaccionar o de conseguir un buen lanzamiento o una buena situación, al menos de lanzamiento. Básicamente, el 3-4 en esta estructura tan directa se utiliza así. Y a partir de eso se ha ido generando una segunda vertiente del juego 7 contra 6 que estamos viendo que ya realizan muchos equipos también, que es establecer un procedimiento previo al inicio directo a través de cualquier situación normal, 6 contra 6, cruces central pivote, cruces largos entre laterales, una permuta en primera línea. Hay muchas variantes. Es una aplicación sobre el 3-4 directo que, como os pongo ahí, deforma, entrecomilladamente, momentáneamente el sistema a través de un procedimiento táctico en el que pueden intervenir varios jugadores. Se trata de crear una situación previa para luego darle continuidad a través del 3-4 directo. Está formado por 3 jugadores de primera línea y 4 de segunda línea, pero atención, anteriormente o incluso posteriormente, cuando se finaliza el primer estadio de ese ataque, pueden haber, digamos, empezado con 6 jugadores. Hay muchas veces que vemos que de repente están jugando 6 contra 6 y aparece un 7º jugador. O al revés, se empieza este procedimiento 7 contra 6, se fija en una zona del campo, hacen un movimiento del tipo que sea, y cuando ese movimiento está conseguido y obtienen ventaja, el 7º jugador no espera finalizar la opción de lanzamiento y automáticamente se retira a cambiar con el portero. Bueno, estas variantes que están así establecidas es un poco lo que estamos hablando del procedimiento previo al juego 3-4 que establece las situaciones 7 contra 6. ¿Cuándo, digamos, podemos utilizar esta situación? Bueno, en primer lugar es básico, también se utiliza mucho preparar situaciones que tengan buen lanzamiento a distancia. Cuando tú tienes una primera línea poderosa a nivel de lanzamiento a distancia, esta situación de 3-4 con procedimiento previo a través de cruces o lo que sea, puede darte una ventaja realmente importante para que ese jugador encuentre su distancia eficaz. Un lanzador de 9, 10, 11 metros puede encontrar muy buenas opciones a través de este trabajo. Y en segundo lugar, cuando el equipo contrario tiene dificultades derivadas de cambiar oponentes, cuando observamos que no por la inferioridad numérica, sino porque tienen dificultades a la hora de cambiar oponentes en defensa, este procedimiento 7 contra 6 a través de acciones previas se puede, digamos, utilizar mucho y obtener con él grandes beneficios. A partir de ahí, ¿cuáles son los procedimientos, digamos, tácticos más utilizados y su coordinación en el trabajo que se realiza 7 contra 6? Bueno, básicamente cuando estamos hablando del sistema 3-4 directo, estamos hablando, como ya os he explicado antes, de un trabajo en el cual los bloqueos de diferentes tipos, por supuesto, las penetraciones sucesivas a través de la fijación par o impar, con apertura también de espacios, y ciertas coordinaciones en el trabajo 2 contra 2 como medio de continuidad, son un poco el eje vertebrador de este 3-4 directo. Es un poco la forma directa en la que se utilizan, en los medios en los que se utiliza más habitualmente para desarrollar este trabajo 3-4 directo. Por el contrario, en el caso del 3-4 con procedimiento previo, se utilizan otra serie de situaciones también diversas. En primer lugar, la deformación obteniendo una situación par, me refiero al hecho de generar espacios tanto con como sin balón a través de situaciones que faciliten ventaja para el resto de sus compañeros, las situaciones de búsqueda del juego impar
a través de ciertas continuidades establecidas, fijamos por un sitio con el objetivo de ganar esa ventaja y a partir de ahí jugar. Muchas veces la ventaja inicial lo que facilita luego es una buena finalización en el lado contrario, al arrastrar, al generar atención de defensores impares. Y por último, las circulaciones y coordinaciones con objetivos varios en su inicio y finalización. Todo aquel procedimiento que es a través de coordinaciones y relaciones entre 2, 3 jugadores, como os he dicho, acciones tipo cruce central-pivote, cruce central-lateral, movimientos de trabajo en permuta entre unos jugadores y otros. Hay muchas variantes al respecto de esto que hacen partir al trabajo 7 contra 6 para después introducir ya lo que es el proceso de finalización entre los jugadores. Os he traído básicamente un vídeo muy breve en el que vais a poder ver a las chicas españolas que jugando en situación 7 contra 6, vamos a observar cómo hay bastantes defectos en lo que significa la forma de realizarlo, os voy a explicar por qué, a pesar de que obtienen alguna vez éxito en el trabajo. Y por otro lado, también os voy a poner un vídeo muy corto que elaboró la Federación Internacional de Balonmano en 2017 con motivo del Campeonato Junior Masculino de Argelia. Este es un vídeo que lo tenéis en YouTube, que lo podéis ver vosotros y analizar con más calma cuando queráis porque lo he extraído de ahí, pero que está muy bien porque además podéis ver, digamos, diferentes variantes al respecto del trabajo que se desarrolla en este asunto del 7 contra 6. Bueno, empiezo con la cuestión de las chicas nuestras jugando 7 contra 6. Nosotros optábamos por un 3-4 fijo, sin procedimiento previo. Estábamos, como veis, perdiendo con Francia 22-19 en el minuto 51. Buscábamos una recuperación del resultado que desgraciadamente contra Francia no se produjo, era un poco difícil, pero bueno, la verdad es que sí se pudieron hacer algunas acciones 7 para 6 bastante interesantes. Guardar la anchura del campo, y aquí está el primer problema que hemos tenido, que se deriva mucho de la falta de entrenamiento, ¿no? Cuando estás con un equipo nacional tienes poco tiempo para entrenar y muchas veces se te quedan detalles que no acabas de poder perfilar como te gustaría porque no tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? No es como en un club. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que es muy clara y que es el abuso del bote. Vais a ver cómo las chicas botan mucho el balón. Eso no es conveniente. Es conveniente fijar y soltar la pelota en velocidad, saltar puestos colindantes, tratar de conectar con puestos de la periferia, no utilizar el bote solamente cuando digamos de emergencia, cuando ya no queda más remedio. Ahí estamos fijando ya con una vuelta en el cambio de sentido, continuidad en el ataque, saltando puestos. Carla Robles, la chica catalana, que lo estaba haciendo bastante bien, y al final encontramos una ventaja en la posición del pivote. Nosotros al pivote lo estábamos colocando siempre en zona de iniciación entre 1 y 2, entre el primer y segundo defensor, y en la zona contraria sobre el segundo defensor al tercero, de forma que el ataque del central siempre en 6-0 es contra los 2 centrales. Otro ejemplo, ahí veis a la posición de los pivotes, cómo Carla está fijando desde ahí a los 2 centrales del ataque, y en este caso el pase diagonal de Jana que provoca un 7 metros. Otra posibilidad de trabajo, en este caso a través de penetraciones. Fijaros cómo estamos muy próximos a la defensa y después de haber circulado el balón varias veces, Jimena Laguna consigue esa situación de lanzamiento. En este vídeo vemos dos partidos diferenciados. Es el que os acabo de comentar del trabajo de la Federación Internacional con motivo del Mundial Junior masculino, y es muy importante porque aquí podéis ver también posiciones de pivotes. Fijaros en este caso en la posición que tiene Croacia con los pivotes. Un pivote situado sobre el central lateral de la zona de balón y otro pivote en el punto de penalti, muy próximo a la zona donde se está jugando. Y siempre el ataque a zona exterior del jugador que lleva la bola. Observarlo. Esto provoca el gol desde el extremo. La acción y la ventaja para el extremo en el gol. Otra situación de continuidad,
Y esta vez los dos pivotes, que es otra de las variantes que se pueden emplear, colocados entre los dos central lateral de cada zona, ¿vale? Normalmente esta situación lo que está intentando es abrir el campo, atraer al centro a los jugadores defensivos para abrir el campo hacia una zona exterior y, lógicamente, crear dudas a los centrales en su defensa contra nuestro central de ataque. Eso también genera ventajas. Vamos a ver la consecuencia del trabajo que hace Croacia. Cómo abre el trabajo hacia el exterior al fijar en zona central, cómo abre el juego y el fly que en este caso llega de manos de la selección croata. Fijaros otra vez el movimiento, encuentra espacio entre 1 y 2 y desde ese espacio entre 1 y 2 aparece la superioridad. Y ahora, lo que os decía, las dudas que le genera a la defensa de Islandia la acción de continuidad entre la primera línea que provoca el que el central pueda llegar a 7-8 metros relativamente cómodo para la otra. Claro, está tirando en 8 metros y esto provocado por esas dudas que está generando el trabajo 7 contra 7. Ahora hay un micrófono abierto que está haciendo muchísimo ruido. No sé quién lo tiene abierto, pero está disturbando mucho. Gracias, perdonad. Ahora lo que vamos a observar es la parte que os expliqué como segunda variante del 7 contra 6, que es la estructura 3-4 con procedimiento previo. En este caso lo hace Dinamarca. Fijaros en la posición de los pivotes daneses, uno entre 1 y 2 y otro entre 2 y 3 de la misma zona. Esto es importante que lo entendáis porque no hay un canon fijo, no hay una regla fija, no hay que poner por narices el pivote en un sitio uno y el otro en otro lado. Hay que estudiar un poco cuáles son las mejores posibilidades que se presentan, tanto para ti como para ganarle la ventaja al equipo contrario. Hemos visto pivotes abiertos, hemos visto pivotes en zona central, entre central y lateral, y ahora vemos esta variante de los daneses en la cual los pivotes parten de la misma zona. Se produce una permuta en zona central con cruce central pivote y la aparición del lateral zurdo a zona central para generar esa ventaja con lanzamiento en la continuidad. Procedimiento previo con el pivote para elaboración de una situación que genera una ventaja en distancia para el lateral que llega a 8 metros en carrera y lanza con comodidad. De nuevo vamos a ver un poco esa misma estructura y ahora ¿qué pasa? Pues que el lateral se beneficia del bloqueo que hace el pivote abierto. Aprovecha ese espacio que genera el bloqueo para conseguir un lanzamiento. En definitiva, como veis, la situación es, digamos, muy variable. Depende mucho de cómo se plantee todo el trabajo y de cómo, en definitiva, tú puedes estructurar ese juego con uno más, sabiendo cuáles son las virtudes de tu equipo y los defectos del equipo contrario, que debes hacer en cada caso. Bueno, básicamente esto era un poco lo que os quería explicar en esta primera parte, muy rápidamente analizado, con más que nada con inputs, con cosas así muy rápidas para poder ver un poco posibilidades. Y bueno, yo creo que ahora podemos abrir un periodo pequeño de preguntas. Si queréis comentar alguna cosa, aportar alguna cosa o preguntar algo, aquí me tenéis para que charlemos sobre esta parte de la conversación, de la reunión. Sí, temprano, José Rodríguez te comentó que si sería más fácil en el ataque de cambio de portero, que en vez de hacer el cambio por un jugador, que el portero fuera y atacar. No, porque, José, tú piensas que estamos hablando del balonmano de alto nivel y cuando también hablamos del balonmano de base, cuando hablamos del balonmano, digamos, de otro nivel, estamos hablando de una idea que fue implementada con la intención de que haya un jugador de campo que se supone que tiene más habilidad, está más especializado y puede cumplir mejor el rol que un portero. Oye, yo he tenido porteros que han jugado adelante, porteras que lo hacían muy bien, que los sacábamos a tirar penaltis y a hacer golpes francos directos, pero son situaciones excepcionales. Normalmente la idea de jugar sin portero es para que aparezca un jugador especializado. Por lo tanto, será muy difícil
que veas un portero haciendo eso, aunque el cambio sea, como tú dices, más fácil, que tampoco estoy de acuerdo, no creo que sea más fácil ni mucho menos, porque la trayectoria del portero, si interviene en el juego, le crea muchos problemas. Creo que con eso que le has dicho a Helpi le has contestado a Randolfo, pero te haré la pregunta. Pregunta Randolfo Cuevas. ¿Cuáles son las debilidades de este tipo de ataque y qué perfil debe poseer el séptimo jugador, aquel que entra en sustitución del portero? Bueno, lo primero es fácil de contestar. Este ataque, su debilidad básica está en la ausencia del portero y en el control del repliegue defensivo después del lanzamiento. Es decir, es muy importante que no solamente se ejecute bien con todo lo que conlleva eso, sino que además el repliegue defensivo esté muy entrenado para que el cambio no genere un desequilibrio que provoque un gol rápido del equipo contrario. Por tanto, esto es lo básico. Y luego, sobre si hay que especializar a alguien o qué perfil tiene, no puedo dar una contestación concreta, porque es que depende del equipo y depende de cómo son tus jugadores. No se puede establecer un canon fijo. Es obvio que los equipos muchas veces disponen a veces de un jugador que por sus características puede tener más preponderancia en este trabajo y entrar más a jugar como séptimo jugador. Yo diría, en el caso mío, hablo por mí, que nosotros lo que intentamos es que sea un jugador que no haya que cambiarlo en el momento del repliegue para evitar que pueda haber un desequilibrio. Es decir, el séptimo que entra en ataque en nuestros equipos, intentamos que también pueda defender, que sea un buen defensor, para que en el caso de que ese mismo jugador no pueda cambiar y tenga que hacerlo otro diferente, ese jugador pueda defender con garantías. Esta es una de las pocas cosas que puedo dar como clave, que no sea solo un jugador ofensivo, sino que pueda ser también un jugador que aporte algo en defensa para no generar mucho desequilibrio, porque a veces no siempre puedes cambiar al mismo jugador que entra. En esa misma línea, Chris Lady dice, ¿hay un jugador específico que tenga que salir al cambio con el portero? Ella ha visto algunos casos que siempre el que sale es el séptimo jugador, es decir, el que entra. ¿Qué usted dice al respecto? Pues que efectivamente, normalmente el especialista que sale a atacar, muchos equipos es el mismo, lo utilizan también como jugador de cambio, pero es una regla que hay que, digamos, relativizar. Yo, desde luego, en mi equipo no mantengo ese criterio porque para mí lo importante es que se haga bien el repliegue. Y algunas veces tenemos que sacar a jugadores que están muy alejados de la zona de cambio. Y es más fácil cambiar primero a un jugador que está próximo al cambio para que el portero entre a tiempo de colocarse en portería. Entonces hay que estudiar siempre muy bien ese tipo de rotación en el repliegue y poner sobre todo criterios, establecer criterios a la hora de entrenar y a la hora de jugar para que los jugadores tengan muy claro cómo vais a hacer ese repliegue, porque esa es la clave para no tener, digámoslo así, problemas y que lo que hiciste en ataque, que te ha supuesto un gol en muchas ocasiones, no fracase al cabo de 10 segundos porque te meten un gol rápido. Julio Ernesto González quiere que usted le aclare una pequeña duda, que la idea central del juego sin portero es crear una superioridad numérica. No siempre. Ya expliqué que esa situación se produce cuando, por ejemplo, estás 7 contra 6, en la que quitas al portero para sacar a un jugador de campo y estábamos en igualdad en situaciones ideales. Pero yo, como ya os dije, utilizo mucho la idea de jugar todas las inferioridades numéricas de ataque sin portero. Y ahí estoy trabajando, en teoría, en igualdad. Entonces, depende un poco del momento en el que decidas utilizar el juego sin portero. Hay muchas posibilidades. Joan Quesada, ¿no sería un poco desventajoso si se produce un contraataque al jugar sin el portero? Obviamente es desventaja. Por eso tienes que entrenar muy bien tu ataque posicional cuando estás sin portero y saber exactamente qué es lo que vas a hacer. No se puede salir al campo a jugar en ataque sin portero pensando en hacer lo primero que se nos venga a la mente y a ver si sale bien y luego ya que cambie el portero. No, tienes que prepararlo todo muy bien en el entrenamiento y tener muy claro qué es lo que vas a hacer cuando juegas sin portero. De forma que ese procedimiento, ese trabajo, te dé una solución lo más fácil posible y que no produzca una acción rápida del equipo contrario en contraataque o en lo que sea. Por ejemplo, sin ir más lejos,
ahora los equipos, cuando tú metes gol sin portero, sacan siempre rápido de centro, siempre. ¿Por qué? Porque están buscando desequilibrar después del gol. Bueno, pues eso también conlleva que hay que entrenar. Hay que entrenar esa situación porque sabes que cuando metas gol sin portero, el equipo contrario te va a sacar rápido, porque va a intentar llegar antes que el portero a portería opuesta y devolverte el gol rápidamente. Son muchos mecanismos que tienes que en casa, en tu trabajo particular, planificar, entrenar con el equipo a conciencia y a partir de ahí puedes desarrollar ese trabajo. Luis Alfredo dice, cuando se juega sin portero, el cambio viene desde que el jugador fija a su oponente que entra a atacar. Cuando se juega, el cambio viene desde que el jugador fija a su oponente que entra a atacar. Bueno, esa es la otra parte, Luis Alfredo, de este tema, ¿no? ¿Cuándo se el portero? Aquí hay muchas teorías. Yo soy de la teoría de que, como se dice en España, que no sé si vosotros decís esto y se entiende, ya de perdidos al río. Es decir, si yo voy a jugar sin portero, voy a utilizar ese trabajo con todas las consecuencias y arriesgando al máximo, dentro del orden que obviamente tiene que tener el trabajo. En cambio, hay equipos que lo que hacen es un procedimiento de juego sin portero y que automáticamente uno de los iniciadores del juego 7 contra 6, después de fijar al par, a su defensor directo, automáticamente se marcha y se va a cambiar otra vez. Hay muchas teorías. Yo, en mi opinión, si hemos permitido desde hace tiempo este trabajo, hay que hacerlo y explotarlo al máximo, sabiendo que conlleva un riesgo. Y hay que coordinar, lo que sí hay que hacer es coordinar bien todos los factores que intervienen en este proceso. Miguel Rivera da su siguiente criterio. Hay que entender que cuando se juega con 7 jugadores de campo, tenemos la portería libre y el riesgo es inmenso. Creo que son jugadas de algún momento y previamente bien entrenadas. Ya totalmente de acuerdo con el hermano Nino en ese sentido, ya lo dije, que para mí no es un juego posicional que se pueda realizar durante todo el partido, esto es evidente, es previsible, es fácil de contrarrestar y creo que es un recurso, una herramienta que hay que emplear puntualmente y en determinadas circunstancias, no siempre. 1. Y 2, que sin entrenamiento previo en abundancia y con mucha claridad de ideas no se debe de ejecutar porque al final tendrás más perjuicios que beneficios. Totalmente de acuerdo. No sé si esta pregunta está fuera de lo que estás hablando ahora mismo, tengo una confusión, pero Jesús Manuel López dice, yo creo que es necesario estar preparado tanto para hacerlo y gestionarlo en tu propio equipo como para recibirlo como defensor. Nosotros situamos pivotes entre los penúltimos de la defensa y lo realizamos en un doble cruce y normalmente iniciado por el central, que es la que va al cambio. En la salida del segundo cruce, las líneas de pase quedan bastante abiertas entre donde se sitúa el pivot y la zona central. No sé qué usted opina, Alfredo. Bueno, es un procedimiento de los que hemos dicho de 3-4 con acción previa, procedimiento previo establecido, como la posición de los pivotes que utilizas, lo que está intentando es generar ese espacio en los cruces que tú acabas de citar en lo que escribes. Me parece perfecto. La decisión que tomas de retirar al central una vez que se produce el cruce es una de las opciones que hay. Yo personalmente, como he dicho hace un momento, me gusta arriesgar más, me gusta coordinar el repliegue por zona de cambio con los jugadores que intervienen y que están próximos a esa zona y mantener la superioridad casi hasta el momento del lanzamiento. Entonces, bueno, esto ya son matices, pero lo que plantea Jesús en su forma de entrenar el 7 contra 6 me parece muy buena y una solución muy válida. Y, por supuesto, que hay que entrenar la defensa contra eso. Cuando tú haces el scouting del equipo contrario y sabes que ese equipo juega sin portero mucho tiempo, es imprescindible que tú tengas preparado esa situación y saber cómo lo vas a defender, cómo lo vas a contrarrestar, porque si no, evidentemente, te va a hacer más daño. Anderson Ramírez dice, ¿usted cree que sería mejor especializar a ese jugador y ponerlo siempre en la zona cercana al cambio para tener más facilidad? Para mí no. Me parece que esto es algo
que están haciendo muchos equipos y particularmente con extremos que entran y inician las fijaciones y realizan el movimiento de inicio, de fijación par o lo que sea, y luego se retiran. Son jugadores que están próximos al cambio. Es un método muy seguro, mucho más que el que yo planteo, seguramente con más éxito para evitar goles, pero yo, en mi opinión, al final estás volviendo a jugar otra vez 6 contra 6 y muchas veces estás obligando al jugador a entrar y salir constantemente. Y eso también que genera incertidumbre. Yo soy más partidario de arriesgar desde el principio, de jugártela mucho hasta casi el momento del lanzamiento de uno de los jugadores de tu equipo, y lo que sí tienes que tener muy bien entrenado es cómo replegarte, quién cambia, por qué zona, con qué rol, todo esto es lo que hay que entrenar. Pero bueno, esa faceta también la están haciendo muchos equipos, muchísimos. Luis Anlate pregunta, profesor, mayormente este sistema de ataque 7 contra 6 es cuando uno no tiene buenos lanzadores de 9 metros, o si es porque el equipo es muy bajo. No, ya expliqué que en el trabajo 3-4 posicional fijo, una de las variantes, efectivamente se puede trabajar desarrollándola con jugadores fintadores que penetran, que conectan con pivots, que, en fin, todo ese tipo de cosas que ya expliqué. Pero cuando utilizas un trabajo pactado previo con un procedimiento como el que nos explicó antes el compañero, referente a acciones de cruces, etcétera, también muchas veces ocurre que es porque tienes una muy buena primera línea con buen poder de lanzamiento, y lo que ese 7 contra 6 provoca al hundir a la defensa, al tener que estar preocupados del control de los jugadores de segunda línea, es que hay ventaja para que las primeras líneas puedan lanzar a portería con su distancia eficaz. Por lo tanto, en absoluto, es un sistema que se puede emplear indistintamente. Lo que tienes que saber es cuándo y con quién. Pregunta Marino Martínez. Si el portero comete falta de 2 minutos, ¿hay más de una opción para ingresar al sustituto? Hay más de una opción para ingresar al sustituto. Tendría que aclararme a qué se refiere. Yo puedo sacar al portero, que no está excluido cuando estemos defendiendo, y sustituirlo por uno de ataque. Eso creo que es lo que me está preguntando, ¿no? Yo creo que sí, que también debe ser por esa línea. Sí, entiendo que eso se puede hacer, vamos, que no hay ningún problema, si es lo que me está preguntando. Bien. Chris Lady pregunta, ¿en qué situación de juego usarías el 7º jugador? Ya que tiene sus riesgos, ¿cuál sería la finalidad? Bueno, Chris Lady, pues como ya expliqué, ¿no? Finales de partido, finales de periodo, cuando estamos en una situación límite, que no hemos tenido buenas opciones de ataque en las últimas situaciones de juego, al final, por ejemplo, del primer periodo, pues podemos establecer una situación 7 para 6, a ver si rompemos esa dinámica. También en situaciones desfavorables en el resultado, cuando de repente se te van de 3 o de 4 los equipos contrarios, ves que tu ataque no está funcionando y a partir de ahí rompes un poco esa dinámica metiendo el 7º jugador momentáneamente hasta que intentas ver si puedes igualar de nuevo el resultado. Es decir, hay bastantes variantes, ¿no?, sobre esto. Lo que sí es importante es entender que yo personalmente no es un sistema que utilizo convencionalmente para todo, sino que lo utilizo en situaciones especiales, cuando realmente tienes que romper de alguna forma una dinámica para intentar, digamos, que las cosas sean diferentes, ¿no? Randolfo pregunta, ¿cuál debe ser la misión de la defensa ante el ataque 7 contra 6? Bueno, en esto también ahora hay muchísimas teorías, muchísimas variantes. Hay equipos que mantienen el mismo sistema que estaban empleando normalmente, 5-1, 6-0, lo que sea. Hay otros equipos que optan por hacer un cambio de sistema total, radical, yéndose a una defensa mixta contra uno, yéndose a una defensa en zona o con 2 avanzados. Yo, en mi opinión, en mi modesta opinión, creo que más que el cambio de sistema, lo importante es conservar siempre como mínimo la igualdad en la zona de balón y a partir de ahí provocar que las acciones de continuidad sean con pases lo más largos posibles. Evitar a toda costa que las conexiones en el 7 contra 6 se produzcan en pases con jugadores a puestos colindantes. Hay que intentar provocar a través de disuasión, a través de mecanismos activos,
que la continuidad del ataque de ese equipo sea siempre en pases a la periferia, que no sea entre compañeros de puestos colindantes. Este puede ser un poco el principio y a partir de ahí, obviamente, ajustar las defensas a lo que bueno, pues, requiere tu propio equipo para poder defender, ¿no? Sí. iPhone, que necesito que escriba cuál es el nombre de él, por favor. iPhone, identifícate. Pregunta. Este séptimo jugador puede tener contacto con los otros jugadores sin problema. Puede tener contacto con los otros jugadores sin problema. No entiendo muy bien a qué se refiere. Te voy a ayudar. Él se refiere, yo voy a ayudarte, que el jugador que entra a sustituir al portero es un jugador más de campo, por lo tanto, es un jugador que tiene todas las capacidades, cualidades de los demás, es decir, que puede ejecutar el partido como todos los que están en el campo. Claro, claro, es un jugador más del equipo. No tiene por qué ser un jugador especialista en nada y puede ser un extremo, un lateral, un pivote, un primera línea. No, no tiene ninguna diferencia con los otros jugadores del equipo. Pregunta o acentúa Miguel Rivera. También se puede utilizar cuando tienes una defensa individual contra un jugador tuyo de la primera línea e inclusive puede colocar este jugador tuyo, el cual está defendido individual cerca de la línea del cambio, para que el portero entre lo más rápido posible. Creo que tú lo graficaste en una de las exposiciones que hiciste al inicio. Exactamente, sí, sí, es una idea muy buena que explica Miguel y que estamos utilizando algunos equipos, yo la utilizo mucho, que es generar una situación de superioridad numérica en ataque con el jugador que recibe la mixta defendido por otro. Entonces sacas al portero y al final estás jugando 6 contra 5 en vez de 7 contra 6, pero estás jugando en superioridad. Se utiliza mucho, ya expliqué que la escuela coreana trabaja muchísimo este concepto y si está bien entrenado da muy buen resultado, ¿eh? Da muy buen resultado. Sí, dice Luis Alfredo. Profesor, sería bueno que el ataque salga de la zona más cercana al cambio y colocar al pivot entre los jugadores 3 y 4 para que el ataque sea más amplio. Sería bueno que el ataque salga de la zona más cercana al cambio. Mira, es que no se pueden poner criterios muy cerrados. Depende un poco de cómo tú quieras plantear ese ataque en función de cuáles son tus jugadores para ello, ¿no? Los pivotes entre 3 y 4, la posición del pivote entre 3 y 4, entiendo que me estás hablando de uno de ellos entre los dos centrales, lo que va a generar es apertura de espacio, porque estás, digámoslo así, intentando interrumpir un poco ese desplazamiento de los centrales. Entonces, bueno, es una solución. Como ya expliqué al principio, hay muchas variantes, hay muchas posibilidades. Habéis visto cómo Dinamarca juega con los pivotes en una zona abiertos, cómo yo he utilizado el pivote sin en el otro lado, cómo Croacia juega con los pivotes entre central y lateral. Hay muchas combinaciones. Tienes que ser tú el que, estudiando a tu equipo, decidas y viendo, obviamente, las características del rival, cuál es la mejor opción para encontrar soluciones. Lo que sí es importante es que el repliegue defensivo sea bueno y entrenado. Si no, es muy difícil que puedas tener éxito. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas para que no dé tiempo a continuar. Entonces lo dejo en tus manos. Te doy igual que ayer, 1 minuto para el vaso de agua. Perfecto, y así me aclaro un poco la voz. Entonces, en 1 minuto estoy aquí, ¿eh? Ok. Gracias. Bien, en lo que Alfredo regresa, vayan escribiendo en una hoja aparte las posibles preguntas que se hayan quedado para entonces en el último bloque se las realizamos.
Bueno, ya estoy aquí, entonces si os parece bien, continuamos, Gabriel. Sí, tiene ya el control, no hay problema. Perfecto, pues vamos a la segunda parte de esta última charla, una parte muy interesante, también una parte, pues la verdad es que realmente muy, muy densa, ¿no? Es decir, es una parte que exigiría de mucho más tiempo que esta breve aportación que voy a intentar daros, estas pinceladas, ¿no? En una conversación privada con Miguel Rivera referente un poco a, bueno, pues ciertas cosas que nos preocupan a las personas que estamos en el mundo del balonmano y también, por qué no decirlo, a la propia Federación Dominicana y en lo que significa el desarrollo del trabajo de los equipos nacionales y demás, surgió la inquietud y la conversación de la necesidad de la planificación del partido y del estudio del rival. Es cierto que hace unos años, hasta no hace tanto tiempo, los entrenadores en general teníamos una preocupación por encima de todo máxima con lo que se refiere a nuestro equipo. Es decir, el ver cómo éramos capaces de, con entrenamiento y en la competición, sacarle a los equipos el mayor rendimiento posible y las mejores virtudes que puedas darle. Pero lo que indefectiblemente significa la evolución del tiempo, y tal y como sabemos que en otras cosas ha avanzado el mundo del balonmano, hoy en día es prácticamente imposible dirigir un equipo del tipo que sea, un equipo, y estoy hablando del alto nivel porque en lo que se refiere a deporte base, yo tengo una opinión muy personal sobre eso que si lo queréis hablar, lo hablaremos luego en las preguntas. Yo siempre parto del principio del alto nivel. Creo que, como digo, hoy en día es imposible desarrollar una buena tarea con tu equipo por muy preparado que estén sus jugadores, si no tienes una buena planificación de partido. Y cuando hablo de planificar un partido me estoy refiriendo a lo que significa el estudio de los rivales y de la competición en la que te vas a encontrar, sea un campeonato de Europa, un campeonato panamericano, un campeonato mundial o una liga de clubs o un campeonato de Europa o lo que sea. Esto es hoy en día algo que es inconcebible, es imposible de pensar que nadie pueda ir a una competición de estas características sin un auténtico equipo y una preparación en ese sentido para analizar todo lo que conlleva el rival o rivales contra los que vas a jugar, el desarrollo del campeonato en su conjunto y tu propio equipo, que también hay que analizarlo desde, digamos, parámetros, vamos a llamar así, un poco más científicos que el propio ojo del entrenador, que es algo muy subjetivo a veces. No sé si a vosotros os pasa, pero cuántas veces analizas a un equipo o a tu propio equipo, lo ves en el campo, en la cancha, y te parece que es un equipo mejor o peor de lo que luego el vídeo refleja. Y el vídeo te enseña tanto las virtudes como los defectos de muchas cosas que para ti ni siquiera habían pasado por tu ojo cuando analizaste o viste al equipo en la propia cancha, ¿no? Esto es algo que, digamos, ya está más que establecido. Pero independientemente de eso, lo que sí está claro es que para planificar un partido dentro de una competición hay que tener un sistema. Es decir, esto no es decir, no, yo, bueno, pues tengo una cámara de vídeo, la pongo, grabo mis partidos, o tengo la organización del campeonato que nos facilita los vídeos, o mira, yo tengo un sistema que como tipo Longomatch o XPS o todo este tipo de cosas que hay ahora en el mercado, y entonces yo con esto ya hago mis vídeos, me corto, pego, hago presentación, selecciono, no sé qué. No, no es suficiente. Eso no es una parte importante del trabajo a la hora de planificar un partido, pero solo una. El planificar un partido y un campeonato es mucho más que eso. Y ese es el gran trabajo que hace el entrenador. Porque yo muchas veces lo he compartido esto con otros compañeros y con dirigentes que no alcanzan a entender que nuestro trabajo como entrenadores, lo que nosotros hacemos como entrenadores en la pista, esas 2 horas o esa hora y media que hacemos en la pista,
representa en el conjunto del día de mi trabajo aproximadamente un 30 o un 40% de lo que yo hago para mi equipo. Mi trabajo en realidad es mucho más cuando estoy aquí sentado en mi despacho trabajando la planificación de todo lo que conlleva dirigir un equipo, que el momento propiamente en el que voy a la pista con mis jugadores. Ese momento es un porcentaje bastante menor de tiempo que empleo que el que realmente me lleva a estar aquí trabajando para que mi equipo tenga lo mejor dentro de mi humilde posibilidad, dentro de mi modestia, lo mejor a la hora de trabajar. Y esto es algo que vosotros como compañeros y como entrenadores tenéis que concienciaros. El tiempo de ir con las manos metidas en el bolsillo del pantalón y un silbato a dirigir un entrenamiento con la primera idea que se me venga a la mente, se acabó. Eso no puede funcionar nunca. Y por supuesto, el tiempo de ir a un partido simplemente con tu idea en la cabeza de sacar a Pepito, Antonio y Manuel y jugar de esta forma o de esta otra, también se acabó. Tenemos que ser muy rigurosos porque la diferencia entre el éxito o el fracaso en una competición estriba hoy en día precisamente, entre otras cosas, en esto, en una gestión del partido, de la competición, lo más rigurosa posible. Cuando planificamos un partido, yo creo que estamos hablando de una de las cosas que más hacen identificarse al entrenador. No todos los entrenadores planificamos los partidos de la misma manera. Cada uno lo hace de manera muy diferente. Y eso es un poco el sello de identidad, el estilo que define al entrenador y que es lo que al final muchas veces decanta a los dirigentes, a las personas que ven el partido en la tribuna, a los propios jugadores, a valorar como positivo o como negativo el trabajo que hace un entrenador. Sabemos cuántas veces hemos comentado que hemos visto entrenadores que aparentemente van a los entrenamientos y lo hacen extraordinariamente bien, con muchísimos ejercicios muy variados, sabiendo hacer. En cambio, cuando llega el momento de planificar el partido y esa dirección que hay que llevar, nos damos cuenta de que el entrenador fracasa, ¿no? Que no tiene esa misma capacidad que tiene haciendo sus entrenamientos para el equipo. Bueno, pues estas cosas son las cosas que hay que trabajar. Y cuando tú tienes que llevar el equipo adelante, tienes que marcar tu sello de identidad. El equipo tiene que saber qué es lo que va a pasar en cada momento por tu forma de actuar. Hay que analizar, bajo mi punto de vista, tres cosas muy importantes a nivel general. Tienes que preguntarte de manera general tres cosas cuando vas a plantearte una planificación de partido. La primera, ¿qué ha ocurrido antes del partido? Es decir, ¿qué ha pasado? Todas las circunstancias que conlleva el trabajo con tu equipo o con el rival antes de iniciar el partido. Otra pregunta que yo me hago constantemente es ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en los últimos momentos del partido? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Va a ser un partido igualado? ¿Va a ser un partido que somos muy superiores? ¿Va a ser un partido que somos inferiores y probablemente perdamos? Analizado todo lo que pasa, ¿qué puede ocurrir normalmente en ese último momento? Y por último, ¿qué ocurre durante el partido? ¿Qué es lo que tú prevés que puede ocurrir durante el partido? Hay una serie de jugadores del otro equipo que has estudiado, que sabes que van a ser peligrosos durante el partido. ¿Qué circunstancias te puedes encontrar antes de empezar el partido que ya puedes prever que te van a suceder cuando estés jugando? En la primera respuesta, ¿qué ocurrió antes del partido? Hay un factor que es determinante, hay un factor que es clave, que es el trabajo que desarrollas durante la semana. Es decir, para realizar bien ese trabajo previo al partido, tienes que analizar muy bien y desarrollar muy bien lo que vas a hacer durante la semana, el trabajo que haces durante la semana. Y para eso empezamos desde el principio, la información previa, lo que hace que tengas conocimiento del rival contra el que vas a jugar. Hablamos de un campeonato o hablamos de un club. Para elegir el modelo más adecuado según tu trabajo que vas a emplear para jugar contra ese equipo. Tú tienes que tener un buen servicio de scouting, tienes que tener un buen servicio de vídeo, editor, personas que puedan pasarte esa información, que puedas estudiarla con calma, que te puedas reunir con ellos si eres un entrenador que tienes la suerte de tener, vamos a decir, un equipo de trabajo contigo y analizar con calma qué es lo que vas a encontrarte en ese partido,
cómo tú puedes jugar ese partido en función de eso y, por lo tanto, definir un plan de trabajo. Decir, bueno, estamos de acuerdo, hemos visto todo lo que tenemos que ver, vamos a jugarle así, de esta manera. A partir de ahí, tenemos que conocer cómo juegan ellos habitualmente. Lo acabo de decir, esa manera de jugar solo se puede conocer a través de la información que el scouting te puede provocar. Yo creo que, lo he dicho, hoy en día es inconcebible no estar en un equipo nacional o en un equipo de club sin tener un técnico de audiovisual especializado en ese trabajo y que te acompaña durante toda la temporada para desarrollar todo tipo de informaciones que puedan ayudarte a conocer más a tus jugadores, a conocer más a los equipos contrarios y también a que el propio jugador pueda verse en sus circunstancias normales de juego y ver a los contrarios. Por eso tenemos que tener ese servicio estipulado para que sepamos antes de empezar a entrenar esa semana cómo van a jugar ellos habitualmente, qué es lo que habitualmente nos podemos encontrar cuando juguemos contra ese equipo. Y por último, cómo pueden jugar contra nosotros, porque, atención, a lo mejor nos damos en la circunstancia de que tras un análisis concienzudo de ese equipo contra el que vas a jugar, sacas en conclusión que por sus características y por las nuestras, no van a jugar como habitualmente, sino que van a emplear alguna herramienta que no teníamos previsto. Porque hemos visto que a lo mejor en un partido anterior que jugamos contra ellos, resulta que nos hicieron un ataque en 2-4, por decir algo, que es algo que no hacen nunca, pero contra nosotros sí. Bueno, pues esto también tienes que tenerlo presente a la hora de desarrollar el proyecto, digámoslo así, de partido que tienes que establecer. En segundo lugar, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos momentos antes del partido? Cuando hablo de los últimos momentos no me refiero a los minutos de calentamiento o de llegada al pabellón. Antes del partido, esas horas antes del partido, ¿qué es lo que pasa en esos últimos momentos? Bueno, es muy importante, en primer lugar, que como entrenadores recojamos toda la información posible de lo que puede estar ocurriendo tanto en mi equipo como en el equipo contrario. De que sepamos al milímetro si el equipo contrario tiene un jugador lesionado, si de repente ha habido un cambio de entrenador y van a jugar de otra forma, si de repente se ha producido de las 2 últimas jornadas o en un campeonato, vamos a poner panamericano, voy a jugar contra México y resulta que México sabemos que juega siempre en 6-0, pero bueno, pues los 2 últimos partidos, como no le salía bien, ha cambiado a 5-1. Bueno, esas informaciones hay que tenerlas todas preparadas porque tienes que crear un modelo, tu plan de juego. Tienes que empezar antes del partido con un plan de juego definido sobre lo que vas a hacer en función de todo eso, de tu equipo y del contrario. Y empezar, obviamente, a tomar las primeras decisiones. Os he traído, para que lo veáis, una planilla que es la que nosotros empleamos con la Federación Española, con el equipo nacional juvenil, de planificación de partido. Esta era la hoja que nos reuníamos los entrenadores siempre antes de empezar cada partido y con todo lo que habíamos recogido, información visual, de vídeo, etcétera, etcétera, realizábamos esa planificación final, ese momento de planificación final. Como veis, son datos muy sencillos, muy elementales, pero que son los datos que van a llegar al partido en primer lugar. Cuando es el calentamiento, cuando es la charla, las áreas grandes que nos ayudan a delimitar un poco posibles cambios ataque-defensa, el nombre de los jugadores, los medios campos que nos van a servir para establecer rotaciones y la gestión un poco de todos los cambios hipotéticamente del partido, la alineación que al final tenemos, porque hay veces que, como sabéis, vas al partido con 16 y tienes 18 y hay que dejar fuera a 2. Bueno, pues un poco eso. Y luego detalles del partido, cuál es la misión que nos planteamos. Vamos a jugar contra Suecia, campeón del mundo. Bueno, pues nuestra misión hoy tiene que ser conseguir que la selección sueca no nos meta más de 28 goles. Bueno, un objetivo, una misión.
La clave para conseguirlo, tenemos que ser capaces de cerrar al lateral izquierdo y al lateral derecho, que son sus principales baluartes. La clave del partido. Y por último, algo motivacional, algo psicológico, algo que queramos transmitirle al equipo en las últimas charlas. ¿Cuál es ese sentimiento que tenemos que transmitir? Chicos, podemos, chicas, vamos adelante, o hoy es un día que tenemos que aprender a jugar y de la experiencia, en fin. ¿Qué cosas hacen que el partido, digamos, tenga su propio matiz, su propia connotación? De esa manera estamos estableciendo un poco los momentos previos al partido. Fijaros lo que ocurre en este partido, porque muchas veces uno puede planificarlo todo al milímetro y sin embargo a veces te encuentras con estas cosas. De repente, cuando uno menos se lo espera, lo vamos a ver otra vez, has hecho un trabajo de planificación brutal, todo lo tienes previsto, todo lo tienes contemplado, pero resulta que cuando menos te lo esperas, la mayor tontería ocurre. Un partido de Bundesliga alemana, el mayor nivel de profesionalismo probablemente de Europa, y de repente el lateral zurdo se despista, el portero también se despista y les consiguen encajar el gol de cualquier manera, ¿no? Bueno, esto evidentemente tiene que tener una explicación, ¿no? Una serie de cosas que son importantes a tener en cuenta. No todo, por muy planificado que esté, se puede manejar antes del partido. En el partido el entrenador no es una máquina, no es un robot, es un ser humano también, y por eso tiene la capacidad de, digamos, tomar decisiones y de observar y de pensar lo que pasa. No puede ir pensando que todo lo que ha planificado es exactamente lo que va a ocurrir. Algunas veces te encuentras con inconvenientes o con sorpresas, pero hay una cosa que a mí me ha hecho, digámoslo así, tener, no sé, un poco más de confianza, entiendo yo, de parte de los equipos, y es el transmitir la presión a la victoria, el quitarle presión al hecho de ganar. Sabemos que cuando trabajamos, y sobre todo en el alto nivel, estamos trabajando pensando siempre en la victoria. ¿Quién dice que no? ¿Quién piensa que no? ¿Quién sale a un partido del Campeonato del Mundo a perder? Nadie. Todos salimos a ganar. Esto es algo que se da por entendido. Sería absurdo. Si un jugador nuestro o vuestro pensara en esa forma y lo manifestara así, entonces es que no estaría en el equipo, porque todos le daríamos una patada en el culo y lo mandaríamos para su casa. Por tanto, se da por entendido que ganar es el fin último por el que el equipo se rige cuando está jugando en una competición. Pero restarle importancia, entrecomilladamente siempre, atención a lo que estoy intentando decir, al hecho de ganar o perder, beneficia a otro tipo de cosas, otro tipo de cuestiones, que a la larga pueden hacer que consigas mejores resultados. Y es el trabajo que tú haces con tu equipo. Valorizar, darle importancia a ese trabajo, darle importancia a la confianza en el trabajo que hacen, darle confianza al jugador para que entienda que todo lo que ha hecho previamente está muy bien, si es que ha sido así, que ha merecido el premio de la victoria en el partido y que para ti como entrenador es tan o más importante que seas capaz de hacer eso que habías entrenado y apostar por ello. Esto realmente es un factor que al final juega a tu favor, porque tanto en la victoria como cuando pierdas, psicológicamente vas a manejar mucho mejor a tu grupo cuando ellos entiendan que tú eres el primero que quieres ganar, por supuesto que sí, lo vas a luchar a muerte, ni un minuto de relajación, pero que en el fondo de todo esto, lo que está en esencia, lo que importa, es apostar por lo que uno cree como entrenador y que el equipo haya apostado por ese trabajo. Si un día te ganan, habrán sido mejores que tú y habrá que felicitarlos, pero muchas veces en el transcurrir del tiempo se demuestra que se puede ganar de esta forma también. Para poder llegar a lo que ocurre durante el partido, un entrenador tiene que fijarse en varias cosas. La primera, la gestión de la participación. Es evidente que, ya lo hemos hablado durante esta semana, uno no puede trabajar con un grupo basándose en 7 o 8 jugadores durante un campeonato. Necesitas gestionar la participación, especialmente cuando tus jugadores que no son titulares no tienen el mismo nivel que
que los titulares. Ahí es donde el entrenador demuestra su capacidad, no cuando todos son muy buenos. Ahí es donde tiene que demostrar que es capaz de gestionar a su equipo para que los buenos no se resientan de un exceso de tiempo de trabajo y los que no son tan buenos puedan aportar también una parte del trabajo que realiza el equipo durante la competición. En segundo lugar, establecer en el tiempo que estás jugando cómo lo vamos a hacer, de qué forma. El estilo del propio trabajo es muy importante cuando estás desarrollando las cosas que pasan durante el partido. Vemos entrenadores que son súper vehementes, que están todo el día gritando, pegando voces. Yo soy un tipo también muy vehemente, lo tengo que reconocer, y aquí hay personas que me conocen y me han visto dirigir y saben cómo soy, pero también tiene que haber un punto de cordura en el trabajo. Ni bueno es ser una persona tremendamente vehemente que no se para ni a pensar y se fía siempre de sus instintos, como lo contrario, y ser demasiado frío y no transmitir intensidad, no transmitir implicación en el trabajo. Ese equilibrio es el que tiene que llegar al entrenador y al equipo cuando lo haces. Y por último, las cosas que ocurren durante el partido se basan también en que desde el plan que tú has establecido previamente, y aquí es donde interviene realmente para mí la diferencia entre el bueno y el mal entrenador de partido, atención, el buen o mal entrenador de partido, una vez que tienes ese plan, tienes que tener la capacidad de ser flexible y adaptarte a los imprevistos. El entrenador realmente demuestra su capacidad en un partido cuando es capaz de leer, de hacer una buena lectura del partido y ser capaz de modificar con flexibilidad aquel plan que tú hiciste inicialmente y que en este momento requiere de otras cosas. Bueno, pues esa flexibilidad y esa adaptación es la que hace que tú como entrenador ganes muchos enteros durante tu trabajo. La gestión de la participación que os acabo de poner se basa fundamentalmente en entender a quién dirijo. No es lo mismo dirigir, como yo aquí veis, a un equipo de chicas juveniles que tienen 16 años, que dirigir a un equipo de alto nivel, Cada equipo tiene sus circunstancias y no se puede dirigir un partido o un campeonato de la misma manera. Lo primero, tienes que dirigir a tu equipo con un plan previo. Es decir, esto es lo que os decía al principio de tú no puedes llegar con las manos en el bolso del pantalón y diciendo, venga, Antonio, Manuel, Juanito, no sé qué, a jugar. Y ahora cuando veo que está cansado lo cambio. Y ahora cuando me apetece sacar al otro que vino a entrenar mucho, lo meto. A este no lo meto. No. Tienes que obedecer a un plan. Tienes que estudiar los esfuerzos de cada uno de tus jugadores y valorar hasta dónde pueden jugar y hasta dónde no. Tienes que conocerlos muy bien y tener una alternativa preparada cuando ves que ese jugador está cansado. Un montón de circunstancias que deben de obedecer siempre a un plan previo, no a la improvisación cuando estás dirigiendo. En segundo lugar, valorar el acierto y el error durante el partido. Para eso, hay que tener una planificación, un estudio en vídeo y un conocimiento también del jugador. Tienes que ser capaz de entender perfectamente cuáles son las reacciones del jugador en cada momento. Y en función de eso, valorar cuándo es el momento de manifieste ese acierto y cuándo es el momento, por los errores, de decirle, tienes que venir aquí un minuto, siéntate, tranquilo, respira, toma aire, salga otro compañero y a partir de ahí gestionar eso para que él entienda que los cambios, la gestión de esos cambios, no son producto del enfado del entrenador o del castigo, sino que esto es un trabajo en grupo y ese trabajo en grupo exige que la participación sea lo mejor posible. Queremos en el campo jugadores capaces de dar el 100% de sus capacidades durante el tiempo que sea. Y si esos son 20 minutos, son 20. Si son 5, son 5. Pero lo que no nos sirve es tener a un jugador en el campo de cualquier manera, acierte, se equivoque, lo haga bien o lo haga mal, por el simple hecho de que puede ser un referente del equipo o un buen jugador. Esto hay que evitarlo. Y por último, ¿cuánto, cuándo y por qué juega? Esto encadena lo que os he dicho del acierto-error. No puedes desequilibrar al equipo, no puedes desestabilizarlo en ningún sentido.
Tú sabes que quieres cambiar a ciertos jugadores, pero tienes que elegir cuándo lo vas a hacer, cuál es el mejor momento y que esos cambios no desestabilicen la dinámica que tu equipo vaya a tener y que por lo tanto incluso ese cambio le favorezca al equipo y lo haga crecer, nunca lo contrario. Es muy importante estudiar bien en cada caso cuál es el momento para cada cosa. ¿Cómo vamos a jugar? Hombre, si yo tengo un tipo como este, 1,90, 150 kilos, abusón donde los haya, que no le pasa el balón a nadie, pues evidentemente sé que tengo que jugar de una manera, sé que tengo que afrontar las cosas de una forma, ¿no? Pero cuando llega el momento de jugar, también llega el momento de tomar decisiones. Ese es tu momento como entrenador. Ahí eres tú quien tienes que jugártela y dar adelante con todo lo que va a pasar. Y esas decisiones van a influir definitivamente en el resultado final del partido. Por eso es muy importante estar bien informado y sobre todo estar bien rodeado. La presencia de tus colaboradores, de tu ayudante, de tu editor, de tu scouting, de tu preparador físico, de tu preparador de porteros, todo lo que significa eso es muy importante a la hora de tomar las decisiones. Un entrenador jefe, como se suele llamar en algunos casos, es un entrenador que es el que no hace falta reconocerlo, no hace falta ponerse una corona y decirse que eres muy bueno y hacerse, digámoslo así, laurearse delante de todo el mundo. La gente ya sabe quién es el primer entrenador, no hace falta que tú lo demuestres con nada. Tus decisiones, tu forma de trabajar no va a implicar que pierdas autoridad. Y el estar en un trabajo de equipo con otras personas y dejarse aconsejar, escuchar, aunque seas tú el que luego vas a tomar la decisión, es fundamental para que esa decisión sea la correcta. Por lo tanto, toda información que llegue al entrenador antes es básica. Como dije, en este caso, como aportación fundamental, sin duda, lo que últimamente viene siendo el scouting y el vídeo es clave en el momento de tomar decisiones. Hay algo que es imprescindible también en el partido y es que hay que tener dos planes en tu cabeza. El plan que habéis establecido, el que creéis que es el que os va a hacer ganar, el que os va a hacer jugar bien, pero también un plan B, un plan alternativo que te permita dar ese cambio, ese giro al partido cuando las cosas no van bien o incluso si van bien para probar otra serie de cosas y a una serie de jugadores que a lo mejor no pensabas que iban a tener esa participación, pero que ese día, derivado de las circunstancias, la pueden tener. Ese plan B siempre tiene que estar en tu cabeza. Y por último, en este tema, la importancia del tiempo muerto, porque gracias a Dios desde hace muchos años ya existe la posibilidad en el balonmano, lo mismo que en otros deportes colectivos, de tener el tiempo muerto, el time out, para, digamos, interrumpir las situaciones de juego cuando lo demande. En ese sentido, yo os digo que lo que más nos fijamos últimamente cuando hacemos esto es en estas circunstancias que vienen ahí. Desequilibrios que tiene mi equipo, las típicas reacciones del equipo contrario que provocan que tengas que cortar ese momento, esa racha del equipo contrario y lo haces con un timeout, ante ese acierto continuado del rival que de repente te obliga también a tener que hacer ese tipo de cosas, momentos estratégicos, el final de un periodo, quiero preparar la última situación de partido porque estamos empatados y utilizo el tiempo muerto para eso, cualquier situación en esa historia, y luego también, ¿por qué no?, factores de tipo físico o psicológico. Muchas veces tienes el equipo muy fundido físicamente, muy cansado, en ese momento tienes que mantener a una determinada línea de trabajo con unos determinados jugadores y el tiempo muerto te puede ayudar a darles un cierto reposo, un cierto valor psicológico. Mira, esto de la flexibilidad en tu plan, que es lo que os decía antes, de que no siempre lo tienes que llevar todo al pie de la letra, me sirve también para que veáis que hay que entrenar y preverlo todo. Esto que estáis viendo en la foto, que es un tiempo muerto con las chicas juveniles, pero que podrías verlo también con los italianos en el equipo de club donde estoy, no es casualidad que esté así. Esto no es improvisado. Es decir, el que estén así en el tiempo muerto no es producto de la improvisación, es producto de la organización. Y nosotros desde el primer día hemos establecido que en el tiempo muerto se sientan los jugadores que están participando fundamentalmente.
y que detrás de ellos, los jugadores que no están en ese momento jugando, que tienen la perspectiva frontal del entrenador, pueden estar también escuchando con la misma atención al entrenador en el tiempo muerto. Las porteras o los porteros siempre normalmente aparte, siempre normalmente trabajando con alguien, con el técnico especial que tienen o con quien sea. Respecto a la flexibilidad del plan, ser capaz de leer las mutaciones que produce el partido, lo que os he dicho. En un partido ocurren muchas cosas y tienes que ser capaz de leerlas y adaptarte a esos cambios que se producen. Desde esa perspectiva, de los problemas para aplicar la solución adecuada. Hay muchas veces que el sistema está fallando y otras veces que son los jugadores. Este es el problema que tienes que encontrar la solución para él. ¿Dónde está realmente el problema? ¿En el jugador o en el sistema? Por eso te tienes que ayudar de tus compañeros en el trabajo, porque son ellos los que te van a poder decir, Alfredo, estamos viendo el vídeo del partido y ahora muchos equipos, como creo que sabéis, durante el propio partido, aunque no se esté transmitiendo por televisión, lo están grabando y están haciendo una edición, digámoslo así, al tiempo, contemporánea, digamos, del trabajo que está haciendo el propio entrenador, y muchas veces llegas con la información previa diciéndote el otro compañero, oye, aquí estamos fallando en esto, fíjate, mira el vídeo, y ves un vídeo en el que estás viendo a tu equipo, en el descanso lo ves y dices, narices, pues es verdad, aquí el problema está haciendo esto. Otras veces y te dicen, mira, es que está jugando Pepito, que ha tirado 10 veces y ha metido un gol, y tú no has sido capaz de interpretar eso, no lo has visto. Bueno, por eso el trabajo en equipo es tan importante, pero independientemente de eso, tú como entrenador también tienes que tomar decisiones al respecto. Solo ante situaciones excepcionales adoptar decisiones no entrenadas. Creo que es fundamental que todos entendáis que hoy en día no se puede ir a un partido y de repente cambiar el plan y hacer algo que no has entrenado. Oye, ¿puede salirte bien? Todo puede salir bien, por supuesto que sí. Es posible que te salga bien. Pero en el 90% de los casos, con la preparación que tienen hoy en día los equipos, solamente aquello que hayas entrenado bien es lo que te puede servir para cambiar una dinámica en que funcionan. Adoptar decisiones no entrenadas, porque de repente se te iluminó una bombilla y dijiste, voy a hacer aquí una defensa de no sé qué, o voy a atacar de esta forma, y eso es algo que no habías hecho nunca con tu equipo entrenando, normalmente no te va a dar ningún resultado. Aunque te lo diera una vez, al final acabarás fracasando. Fijaros de nuevo en lo que os he dicho del comportamiento del equipo en el tiempo muerto, como tenemos también a mi compañera, la entrenadora que estaba con porteras, trabajando con ellas un poco en la conversación en cuanto a dónde están produciéndose los lanzamientos, qué errores o aciertos puede haber. También tengo a una colaboradora que es la delegada, que es la chica de gafas que está detrás, que con la planilla está estudiando aciertos, errores, pérdidas de balón. Todos estamos implicados en el tiempo y estamos intentando cada uno hacer nuestro trabajo. El fisioterapeuta, el médico, están intentando también gestionar un poco ese esfuerzo, el típico trago de agua, comprobar que todas están bien. Todo tiene que estar planificado en el partido. Y por último, me parece que es esto ya lo que tengo para terminar, la importancia de planificar el intermedio del partido. De que en el intermedio no se trata de irse a la cancha, al vestuario, al sitio donde tú tienes que estar y de repente dejarlos allí que beban agua y se acabó. O como hacen otros, que llegan, se cabrean, se ponen como locos porque el partido no está bien, se ponen a pegar voces, a reaccionar ahí de manera indiscriminada, no les dejan a los jugadores ni respirar, salen al campo cuando el árbitro ya está prácticamente para sacar. Hay que gestionar muy bien también el descanso, porque es un momento en el cual tú puedes hacer un cambio de una dinámica que no está siendo favorable, o puedes desestabilizar a tu equipo cuando la dinámica va siendo positiva. Tienes que aprender también a gestionar el descanso. Es muy importante que haya dos partes siempre en el descanso, en la que se comparte la información, en la que tú expresas a través de la conversación que has tenido con tus compañeros de equipo y a la tenor del estudio que has hecho del trabajo de la primera parte, es muy importante que luego lo compartas con tus jugadores resaltando aquellas cosas más importantes. Pero ellos y ellas también necesitan su tiempo. Es muy importante también que tengan sus 2, sus 3, 4 minutos para poder
digamos, oxigenarse para poder beber agua tranquilos, para no sentir esa presión del entrenador cuando viene a echarte el discurso de típico para intentar mejorar las cosas. Tienen que ser capaces también de intercomunicarse entre ellos y muchas veces es bueno no estar en el vestuario ese primer minuto o 2 minutos que llegan ahí para dejarlos que ellos también se expresen libremente entre ellos para buscar soluciones o para cambiar cosas o mejorarlas si es que no están funcionando bien. Cuando estés en ese momento, las lecciones teóricas que el equipo no entiende no sirven absolutamente de nada. Tienes que evitarlas. Cuando tú vas a dar una charla en un tiempo muerto, perdón, en un descanso que dura 10 minutos, es imposible empezar a hablarles allí del balonmano desde arriba hasta abajo. Tienes que lanzar flashes, inputs muy concretos, cosas que sabes que o van bien o van mal. Reforzar lo positivo y cambiar lo negativo, pero siempre de manera muy concreta. No puedes estar 2 horas hablándoles de literatura balonmanística que no sirve en ese momento absolutamente para nada, porque entre otras cosas el jugador no te escucha y está cansado. Refresca ideas que aporten soluciones y elige un poco lo que tenéis que hacer. Encontrar esas soluciones que podemos hacer que el equipo funcione mejor o que siga funcionando bien y elegir de entre todo lo que les tienes que decir aquello que verdaderamente es importante. Y por último, programarlo muy bien. Los equipos no pueden volver a la pista para intentar a jugar justo en el momento en el que se produce el toque de silbato. Hay que manejar los 10 minutos de manera que el jugador llegue tranquilo a la pista, se haga un pequeño, muy pequeño calentamiento de activación antes de empezar en la segunda parte y no sea, digamos, todo a prisa y corriendo, intentando solucionarlo todo porque el entrenador se ha tirado 2 horas hablando y nos han tenido que avisar y me meten tarjeta amarilla porque no he llegado a tiempo. No, tienes que hacerlo todo organizadamente y planificarlo. En definitiva, es un tiempo también muy importante el que tienes que emplear. Queridos amigos, ha sido una semana de trabajo maravillosa para mí, maravillosa. Ha sido un placer, de verdad, estar con vosotros esta semana de trabajo. Me he sentido otra vez casi en Santo Domingo, casi ahí en Santo Domingo del Este, en la de balonmano, trabajando otra vez con vosotros. Me ha faltado nada más la presencia física, pero he vuelto a encontrarme con grandes amigos, con hermanos en este mundo del balonmano y para mí ha sido un placer enorme el haber podido charlar con vosotros. Espero no haberos aburrido mucho, porque son 7 días hablando de mucho balonmano, espero no haber sido demasiado aburrido y sobre todo espero haberos aportado alguna idea que os sirva para el futuro. En mi amor y en mi corazón, lo sabe Miguel, lo sabe el hermano Nino, siempre estará la República Dominicana, porque me dio la oportunidad de ser entrenador en competencias donde realmente fuimos muy felices y en una actividad donde conocí a gente que realmente estará siempre para mí en el corazón. Y ojalá este balonmano dominicano siga creciendo como lo está haciendo y alcance las metas que se merece, porque estoy seguro que es un país que ha nacido también para tener un grandísimo balonmano y así va a ser porque hay muchas personas que estáis haciendo un esfuerzo extraordinario por él y que conmigo, por supuesto, sabéis que siempre contaréis y que tenéis una mano amiga y un hermano más, aunque sea en este caso desde España o desde Italia. Os mando un abrazo muy fuerte y ahora pues quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis y lo que corresponda. Bien, Alfredo, Gustavo García te hace una pregunta acá, dice, saludos Alfredo, en base a lo que usted ha dicho del uso de 7-6, ¿lo va a utilizar el entrenador dependiendo de lo que necesite en ese momento del juego? Pero también no habría que practicar, prepararnos para el contraataque del equipo contrario después de esa acción. Claro, ya he dicho que es todo, no solamente la parte de ataque 7 contra 6, sino también el balance, el repliegue defensivo cuando se produce ya el lanzamiento. Hay que prepararlo y entrenarlo todo, eso es fundamental. Vamos a concluir casi mente en el día de hoy, pero sigo sin identificar a Galaxy J7, así como hizo el participante anterior. Por favor, Galaxy J7, escribe ahí mismo en el chat cuál es tu nombre, por favor, para que Roberto pueda identificarte. Pregunta el Galaxy J7. Un equipo debutante
¿Es posible de entrenar conjuntamente con un equipo que tiene una formación ya normal? No es lo más conveniente, pero hay que adaptarse a las circunstancias que cada uno tiene en su club, en su ciudad, en su zona o donde entrena. Obviamente no es lo más conveniente porque no le aporta, sobre todo, beneficio a aquellos que tienen formación normal y que deben de entrenar con unas personas que están empezando en el balonmano. Yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista también. Por tanto, no es lo conveniente, pero a veces no queda otro remedio. Anderson plantea al principio un criterio personal. Dice: yo entiendo que el entrenador debe de estar preparado para todo cuando ya está en la competencia y deben de ser versátiles. Lo digo por experiencia, pues muchas veces entrenamos y planificamos algo y no salen con otras cosas muy diferentes. Y atletas que son muy buenos en los entrenamientos y entran en pánico en la competencia. Viene la pregunta: ¿qué cree usted sobre la psicología deportiva y la psicología que debe tener el entrenador para aplicarla a los atletas con lo que trabajan? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando un equipo te sale con unas variantes totalmente diferentes y que nunca han pasado, algo no estás haciendo tú bien. Yo creo que es muy difícil que un equipo hoy en día que esté bien estudiado por parte del equipo contra el que juegues, al menos no haya cosas que tú ya conozcas de ellos. Que te sorprenda totalmente quiere decir que hay algo que tú no has hecho bien también. No creo que pueda hacerse en una semana o para un campeonato un cambio tan radical sin que tú lo puedas esperar. Y luego sobre la parte de la psicología, para mí es básica. Ya hemos trabajado esto también en Dominicana en su momento. Creo que la aportación del psicólogo en competición y durante la temporada es muy importante porque maneja, digamos, los estados de ánimo de los jugadores y del propio equipo y los prepara para afrontar las situaciones, digamos, difíciles que se provocan en competición. E incluso esos jugadores son capaces de mejorar su autoestima y su rendimiento. Por tanto, creo que la preparación psicológica en el deporte es muy importante. Y ahí tiene la gracia de varios de los participantes, que más adelante usted la leerá en particular. Y Anderson vuelve y recalca una pregunta que él hizo en los primeros días. Al parecer no comprendió la respuesta que usted le dio. Repítasela otra vez porque él es un asiduo a no utilizar los tiempos. Y dice: ¿cuándo y por qué es preferible usar los tiempos? Bueno, hay muchas circunstancias, Anderson, por las que los tiempos muertos deben utilizarse, entre otras cosas porque es otra herramienta que nos da el reglamento y nuestro deporte. Yo creo que los primeros grandes maestros que ha habido en el control del partido a través del tiempo muerto, sabemos que son los, digamos, entrenadores del baloncesto actual, y nosotros hemos, digamos, también aprendido mucho de esa filosofía, aunque tenemos la nuestra propia. Control de las rachas negativas que se produce en un partido, un cambio de dinámica en el sistema de juego que elijas, quiero cambiar una defensa, voy a hacer otro tipo de ataque, una dinámica desfavorable al final de un partido, un último ataque de un periodo que quieres preparar muy bien con tu equipo en la pizarra y paras el partido para que los jugadores lo vean. Es decir, para mí el tiempo muerto hoy en día es algo imprescindible. Yo, como entrenador, sinceramente no podría estar en un partido sin saber qué dispongo de él. Otra cosa es que lo utilices. Hay veces, yo lo he hecho, que no acabas de utilizarlos todos, porque a lo mejor el partido no lo necesita, porque vas ganando de mucho, porque ves que todo funciona muy bien, que no hay ningún problema y que pedir el tiempo muerto rompe un poco esa dinámica positiva, por ejemplo, ¿no? Pero en general el uso del tiempo muerto es algo imprescindible y necesario. Bien, si no hay más preguntas, voy a pedirle a Roberto, por favor, que encienda su cámara. Por favor, Roberto. Nosotros, Carlos, no puede encenderlo porque él ahora mismo está afuera, está en una diligencia y no puede, está escuchando, pero no puede encender la cámara. Roberto, por favor, enciende tu cámara. ¿Estás ahí? Es para despedirnos nosotros de la parte de la comisión técnica, darte las gracias en particular y en conjunto con mi compañero Martínez, decirle a los participantes que nosotros nos mantendremos en contacto, que esperaremos sus informaciones y tu información para luego transmitírsela a ellos, y que estamos
todavía a la espera de los que no han entregado los diferentes trabajos pendientes, que lo pueden enviar, como tú dijiste, tanto a tu correo electrónico como, si no se pueden contactar contigo, a nuestro WhatsApp, que nosotros te lo haremos llegar, y tú ya entre el curso del domingo o el lunes, tú nos harás llegar ya los resultados para nosotros luego hacer las evaluaciones y calificaciones del lugar. De mi parte, mil gracias a todos, especialmente a la comisión técnico de la federación y al cuerpo ejecutivo. Roberto Martínez, lo dejo en ti, y de ahí en adelante al presidente Miguel Antonio Rivera y al comité ejecutivo para que finalicen este taller que ha sido bien fructífero. Robert. Buenas tardes. Ante todo, gracias para Alfredo, porque desde el primer momento que hicimos contacto con él, vimos su receptividad y nos ha preparado un excelente taller, donde aquí se ha aprendido mucho. Gracias a cada una de las personas que nos ha colaborado con nosotros, ha estado con nosotros en la parte técnica. A Júpiter, que inició, a Marcel. Esas personas son las que han hecho posible que nos podamos conectar todos los días y subsanar cada uno de los problemas técnicos que se han presentado. Igualmente a Richard Basil, quien se ha encargado de la parte de medio de la federación y que todos los días nos suministra los videos, el cual ha sido un puntal en este curso, porque al recibir todo el mundo su video, si se ha perdido en algún momento parte del curso, luego lo ha tomado, lo ha retomado. Igual algunos participantes que han utilizado el video y que se han actualizado y han mostrado el interés que han puesto al curso, con las calificaciones que hasta el momento tenemos preliminarmente y la participación en el curso. Algunos de ellos, voy a mencionar unos 3 que me llegan hacia la mente: a Crislady Hernández, a Marco Benítez y al novato del año, a Bill Román Sedano, que independientemente de ser prácticamente desconocido entre nosotros, ha demostrado de que ha tenido interés. Dependió el primer día, pero después de ahí se ha conectado y ha mandado todo a tiempo y con calidad. Para esas 3 personas, principalmente, muchas felicidades de parte de la comisión técnica. Hay otros también que ya le hicimos llegar de manera particular también sus felicitaciones por su participación. Es cuanto, y le dejo en manos del presidente de la federación, Miguel Rivera. Bueno, muchas gracias, Roberto, a Graviel y a Carlito por su trabajo excelente que han hecho en la coordinación del curso. Alfredo, como siempre, hermano, date las gracias. No hay palabras para agradecerte toda la generosidad que ha tenido para nosotros. Aquí me acompañan parte del comité ejecutivo. Está Miguel Ángel, está Daniel, Leoni, Feli y Steven, con ausencia y excusa de Nancy y de René por dificultades. Antes de concluir, yo quisiera que por favor todos los que están aquí en el curso prendan su cámara para que pueda Alfredo ver un poco de la cara de algunos de ustedes y nosotros también hacerlo más familiar, como lo que somos, una familia. Por favor, prendan su cámara todos. Bueno, excelente. Veo que la mayoría lo han prendido. Alfredo, yo creo que este es el momento de tú poder hacer una foto histórica. Yo lo haré también
Y cualquier otro que quiera hacer una foto, que aproveche, porque esto ha sido un curso de verdad excepcional y excelente. Permítanme hacer una foto de recuerdo. Vamos a ver si salen. Ok. Aquí voy. Con esta foto me voy a hacer rico, porque van a querer el autógrafo de todos ustedes en el futuro, la gente. Miren, Alfredo, ahí están parte de los caballeros y las damas que han cogido este curso. A ustedes me siento muy orgulloso de todos en sentido general, tanto de nuestros compañeros de aquí de la República Dominicana como las personas que han estado desde Argentina, desde España, desde Puerto Rico. Me siento muy satisfecho, me alegra mucho que participen de cursos como este, porque son cursos de prepararnos y los cuales nos van a servir para el futuro. Siempre la Federación Dominicana va a estar abierta a incluir cuando hagamos este tipo de cursos. Nomás tienen que ponerse en contacto con la dirección técnica e incluso ya están guardadas sus direcciones, que cuando vayamos a hacer cualquier otro curso que pensamos seguir haciéndolo, se le va a enviar una invitación para que sigan participando con nosotros. Enhorabuena. Ahora lo que nos queda es mirar bien a Alfredo, porque el próximo recurso será de manera presencial, Dios mediante. Y espero que duremos un mes aquí, porque Alfredo ya seguirá acompañándonos por siempre. Hermano mío, en un momentito te dejaré para que diga la palabra, para que no mismo clausure esto. Te doy la gracia de todo corazón. Todos los días, y lo más importante es esto, que todos los días te entusiasmaba más para seguir el día siguiente. Como dije el otro día, es muy difícil que se mantenga esa constancia de casi 8 días, pero tu exposición fue brillante y también el deseo de aprender de cada una de las personas que están aquí motivó más que siguiéramos cada día más y más y entusiasmando más y más. Así que enhorabuena para todos, Alfredo. Gracias, hermano, de todo corazón, al comité ejecutivo, a la dirección técnica, a todos ustedes, de todo corazón, en nombre de la federación, en nombre de mi compañero, muchísimas gracias. Alfredo, tiene la palabra, hermano. Ahora, ¿me oí? Bloqueado. Sí, se oye. Bueno, como estaba comentando antes, para mí es un placer haber estado con vosotros. Desde el momento en el que Nino, que como ya sabéis, me une una relación con él muy estrecha, de mucho cariño, desde que nos conocimos en aquella experiencia con la federación y el trabajo en Mayagüez, etcétera, etcétera. Ha sido siempre un placer trabajar con la Federación Dominicana. He aprendido muchísimo de todas las personas que están trabajando también ahora en la federación, porque muchos los conozco ya de tiempos antiguos. Y esta semana ha sido un reencuentro, ¿no? Un reencuentro encantado, un reencuentro con personas que significan mucho en aquella etapa que yo desarrollé con vosotros. Y para mí es un placer estar esta semana aquí trabajando. Es un placer porque yo como entrenador creo que, entre otras muchas cosas, aparte de estar en una pista dirigiendo un equipo, también es muy importante el ser capaz de compartir cosas con las personas. Y cuando uno ama el deporte que entrena y cuando uno lo hace con personas como vosotros, pues esto se hace mucho más fácil. Hermano Nino, te agradezco la oportunidad que me has dado de haber estado durante toda esta semana con vosotros. Sabes que tienes la puerta siempre para mí contigo abierta para todo cuanto necesites, porque es un placer acompañaros. Quiero darle especialmente las gracias a Roberto, a Gabriel y a Carlos. Sobre Roberto, Gabriel, ha habido un contacto permanente, han hecho un trabajo incansable para poder desarrollar este proyecto, este taller durante toda la semana. Os felicito porque realmente habéis hecho una labor magnífica. Y luego quiero terminar agradeciendo también a la organización por el desarrollo muy bueno realmente de esta videoconferencia. Sabemos lo difícil que es, a pesar de que la tecnología avanza mucho, lo difícil que es hacer las cosas a través de una acción telemática, y se ha producido fantásticamente bien. Y por último, bueno, creo que me queda dar las gracias a todos los compañeros que han estado conectados al curso, compañeros que muchos de ellos van a ser, si no lo son ya,
grandísimos entrenadores en el futuro y que lo que yo espero es que a los que están en este momento en Dominicana sean una aportación muy valiosa para la expansión, el desarrollo y la mejora todavía aún más día a día de este balonmano en Dominicana, que tiene que tener ese espacio que ya se ha ganado gracias al trabajo de todas las personas que estáis ahí dentro, y ahora lo que solo falta es que sigan produciéndose muchísimos buenos resultados, tanto en varones como en mujeres, y que esos resultados confirmen todo lo bueno que estáis haciendo. Desde el corazón y con todo el cariño que tengo dentro, os lo agradezco mucho y espero veros a todos muy, muy pronto. Bueno, gracias Alfredo por tu linda palabra. Saludar a Noel desde Argentina y saludar a Alejandro. Creo que Alejandro está desde España, ¿verdad? Juan Carlos, ya tú eres parte de nosotros. Juan Carlos Vázquez, desde Puerto Rico, ya es parte de nosotros y seguirá siendo parte siempre de nosotros, como hermanos que somos. Y a todos ustedes, de verdad, Billy Sedano, también saludo. Bueno, y a los locales, Neninge, profesor de Lille, Espinosa, Pablito, Tavo, Carlito, déjame ver por aquí, Jabel, estoy viendo a Aldenson, quiero al profesor Pedro Rosa, déjeme ver, quiero saludarlo a todos, Chris Lady, aunque te estamos viendo, te veo como quiera. Es lo que estoy viendo ahora, que quiero saludar a Luis de Jesús. Saludo, Luis. Y de todo corazón quiero mandarle un fuerte abrazo. Seguiremos en contacto con Alfredo a ver qué otro curso podemos dar. Marino, también te veo. Un abrazo a ti, Marino. Y bueno, nos pondremos en contacto luego con ustedes. Vamos a seguir poniendo con Alfredo otro curso. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tampoco podemos cargarlo mucho de tantos cursos a la vez. Y hacemos una pequeña pausita y miramos qué otro curso vamos a dar que nos convenga a todos, sea en la parte de balonmano playa, sea en la parte para los porteros, la parte de los fisioterapeutas, pero le avisaremos con tiempo para programarnos. Joel, un abrazo, Joel, y Joan también, un fuerte abrazo. Helpi, también para ti. Le avisaremos con tiempo, señores, para que se preparen a todo en sentido general. La dirección técnica se encargará de eso. Y terminar dándole un fuerte abrazo a Júpiter y a Marcel también por la coordinación. Bueno, señores, nos vemos. Gracias por todo y un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, señores. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.